Mi nuera vive en mi casa y encima quiere que yo sea su sirvienta. Hay una regla silenciosa que todos conocemos, aunque nadie la escriba en ningún manual. Una regla tan simple, tan lógica, que parece imposible que alguien no la entienda cuando alguien te ofrece su casa. Agradeces, respetas y haces que la convivencia sea lo más ligera posible. No haces exigencias, no actúas como si te debieran el mundo y, sobre todo, no conviertes la buena voluntad en una obligación para los demás. Pero, aparentemente, esa regla no aplica para mi nuera. Mi hijo y Emily, su esposa, han estado viviendo con nosotros temporalmente. Su casa sufrió daños por agua después de que una tubería vieja reventó bajo la cocina. Los pisos quedaron inutilizables y un olor a humedad empezó a extenderse por toda la sala. Mientras los contratistas trabajan en reemplazar todo, se mudaron aquí. En teoría, serían solo unas semanas. En la práctica, no llevamos ni una completa y yo ya estoy agotada emocionalmente. Mi rutina no es complicada, pero sí es delicada. Trabajo de noche en un turno que nadie quiere, pero que a mí me permite tener tardes libres con mi esposo. Salgo a las 6:30 de la mañana, justo cuando la ciudad empieza a despertarse, y yo solo quiero desaparecer en mi cama. Llego a casa casi arrastrando los pies. Me baño lo más rápido que puedo, preparo un café fuerte y un desayuno pequeño para mi esposo, un ritual que hacemos desde hace años. Y luego me voy directamente a dormir. Ese momento de la mañana es sagrado para mí. A mí es mi pausa antes de que mi cuerpo decida que ya no puede más. Y aunque es una rutina sencilla, es lo que mantiene mi vida en equilibrio. Cuando mi hijo y Emily llegaron con sus maletas, sus cajas improvisadas y su cara de cansancio por toda la situación de la casa, yo intenté ser la mejor anfitriona posible. Entiendo lo incómodo que es tener que mudarte, sentir que estás invadiendo el espacio de otros. Por eso les pregunté amablemente, desde el primer día, ¿quieren café por la mañana? ¿Algo de desayuno? No lo ofrecí porque tenga tiempo de sobra, ni porque fuera mi obligación. Lo hice para que se sintieran bienvenidos, para suavizar el golpe de tener que mudarse de emergencia. Ellos dijeron que no necesitaban desayuno. ¿Pero sí café? ¡Perfecto!, pensé. 2 tazas extra no iban a matarme. Los primeros días fueron tranquilos. Me despertaba en cuanto regresaba del trabajo, preparaba las tazas con mi mezcla simple, la misma que he usado por años, y ellos agradecían. No había complicaciones. No había demandas, nada fuera de lo normal. Pero anoche, mientras estaba en el trabajo, Emily me mandó un mensaje, dejé instrucciones en la cocina para el café. Me detuve un momento a leerlo. Pensé que se refería a que maybe quería crema especial, azúcar, morenau o alguna mezcla que estaban acostumbrados a usar en su casa. Nada que no pudiera hacer. Pensé incluso que tal vez sería algo pequeño como si puedes agregarle canela. Me encantan algo razonable. Pero cuando llegué a casa, lo que encontré en la cocina no fue una nota, fue una carta de especificaciones. Encima de la encimera había una hoja entera escrita a mano, con títulos, subtítulos, flechas, numeraciones y detalles tan específicos que parecía una receta secreta de Starbucks. Emily había colocado los ingredientes ordenados como si se tratara de un set para grabar un tutorial de TikTok, y la hoja decía a leche espumada, con preferencia de que la espuma estuviera ligera y aireada, sirope de vainilla y caramelo en medidas precisas, granos específicos recién molidos, un método de extracción distinto al que tenemos en casa, un orden exacto en el que debía verter los ingredientes, y una nota al final que decía, si es posible, calentar la taza antes de servir. Gracias. Me quedé ahí parada cansada, con los ojos pesados, los músculos tensos, la espalda ardiéndome por las horas de trabajo. Miré la hoja, luego los ingredientes acomodados como si yo estuviera a punto de abrir una cafetería en mi propia cocina. Y en ese momento, con todo ese cansancio acumulado pesándome en las piernas, di ya no voy a hacer esto. Preparé café normal. ¿Cómo lo hago? Siempre. Café sencillo, caliente, sin rituales de barista profesional. Cuando Emily bajó a la cocina un rato después, su expresión lo dijo todo. Estaba molesta, apenada. No, agradecida tampoco molesta.
A la conversación no tardó en explotar. Te dejé instrucciones, Emily. No soy una barista. No voy a hacer un café de 5 pasos. Entonces, no deberías haber ofrecido... Esa frase me ardió como si me hubieran echado agua hirviendo encima. Yo ofrecí café como un acto de amabilidad, no como un contrato de servicio. No ofrecí convertirme en su empleada doméstica, ni tampoco en la encargada de replicar sus bebidas gourmet cada mañana. ¿Desde cuándo ofrecer café significa transformarte en la barista personal de alguien? Después, mi hijo me mandó mensajes mientras yo intentaba dormir. Mamá, está siendo poco hospitalaria. Solo está pidiendo su café como le gusta. Ella no lo dijo con mala intención. Yo, medio dormida, con la mente nublada, me preguntaba si el mundo se había vuelto loco. De verdad, era yo la mala, porque no quise preparar una bebida que ni siquiera sé pronunciar correctamente. ¿De verdad? Ofrecer café simple significa que ahora estoy obligada a recrear un latte de cafetería artesanal. Empecé a preguntarme algo más profundo, desde cuándo los huéspedes pueden exigir tanto en la casa ajena, y peor aún, ¿por qué mi propio hijo cree que tengo que aceptar eso? A veces siento que Emily no entiende o no quiere entender que yo no tengo que servirle y que el simple hecho de que ella esté viviendo en mi casa ya debería ser razón suficiente para mantener una actitud agradecida, amable, discreta. Yo trabajo de noche. Yo mantengo la casa funcionando mientras todos duermen. Yo soy la que financia gran parte de los gastos, la que mantiene el orden, la que tiene que convivir con la idea de que ahora hay más gente, más ruido, más desorden. ¿No debería ella ser la que evita causar problemas? Porque lo veo venir. Si cedo ahora, si dejo que esta pequeña falta de respeto pase, se convertirá en rutina. Hoy es café espumado. A mañana será que el desayuno no es a su gusto. Pasado mañana será que quiere que lave su ropa de una forma específica. Y así, poco a poco, el límite entre hospitalidad y servidumbre se volverá invisible. No quiero resentirlos. No quiero convertirme en la mala de la historia. Pero tampoco voy a permitir que me traten como si ofrecí un servicio que nunca prometí. Ser amable no es ser sumisa. Ayudar no es obedecer. Y ofrecer café no me convierte en barista. Ahora estoy aquí, sentada en el borde de mi cama, sin haber dormido aún, preguntándome si acaso fui demasiado directa, o si simplemente hice lo único sensato en poner un límite claro desde el primer día. Y mientras más lo pienso, más entiendo que no soy mala. No soy mala por defender mi propio espacio, mi tiempo, mi hogar. No soy mala por recordarles quién está hospedando a quién. No soy mala por negarme a convertir mi rutina, esa pequeña rutina que mantiene mi vida en pie, en un trabajo más. La pregunta no es si soy yo la mala por no prepararle a mi nuera un café con espuma artesanal. La verdadera pregunta es, ¿en qué momento se olvidó que ser huésped es un acto de humildad, no una oportunidad para exigir servicios personalizados? ¿Fui el malo por negarme a ir a su boda? Nunca pensé que una situación tan simple como una invitación a una boda pudiera seguirme a lo largo de los años. Hoy tengo 30, pero esta historia ocurrió cuando tenía 19. Y aunque no fue un desastre monumental, es una de esas cosas que de vez en cuando regresan a mi cabeza y me pregunto, ¿fui realmente el malo? ¿O simplemente puse un límite que nadie esperaba? Para comenzar, debo aclarar algo, nunca he sido una persona de multitudes. No me da pánico, pero me incomodan profundamente los grupos grandes, especialmente si no conozco a casi nadie. Me vuelvo rígido, me bloquea la mente, empiezo a pensar demasiado y a veces solo quiero huir. Mi mamá siempre lo entendió. Nunca me obligó a socializar más de lo que yo podía manejar. Pero su amiga Rachel... Bueno, Rachel era otro tema. Mi mamá y Rachel se conocen desde antes de que yo naciera. Son el tipo de amigas que podrían dejar de hablar por un año entero y cuando se ven otra vez actúan como si el tiempo no hubiera pasado. Me alegra que mi mamá tenga eso porque pocas personas en su vida se han quedado tanto tiempo. Pero entre Rachel y yo nunca hubo una relación real. Nos tolerábamos, éramos amables, pero siempre había una fricción rara, como si nuestras energías chocaran. Ella era muy intensa, muy directa, muy yo mando.
Yo, en cambio, soy tranquilo, reservado, observador. La combinación nunca fue buena. Todo empezó cuando Rachel vino de visita una semana. Yo vivía con mi mamá en ese entonces, así que inevitablemente coincidíamos en la casa, en la mesa, en el sillón. Una tarde estaban conversando en la sala mientras yo pasaba por ahí buscando algo. Estaban hablando de la boda de Ellen, la hija de Rachel. Yo la había visto solo 3 o 4 veces en toda mi vida. Parecía una buena persona, amable, pero éramos completos desconocidos. No sabía nada de la boda, ni cuándo sería, ni dónde, ni quién iría. Para mí era solo una conversación ajena. Hasta que Rachel me miró directamente y soltó: ¿Y tú, cariño? ¿Vas a acompañar a tu mamá a la boda? Me quedé congelado. Ni siquiera sabía que estaba invitado. Ni siquiera sabía si mi mamá realmente pensaba ir. Me pareció rarísimo que Rachel diera por hecho que yo asistiría a un evento de una persona que apenas conocía. Le pregunté: ¿quiénes estarán allí? Y ahí empezó a nombrar una lista interminable de personas. Gente que jamás en mi vida había visto o nombres que apenas sonaban familiares. Era como si estuviera enumerando una Biblia de desconocidos. Y mientras más hablaba, más claro me quedaba que sería una gran reunión, probablemente llena de conversaciones ajenas, gente relacionándose entre sí desde hace años. Y yo ahí parado, sin saber dónde meterme. Cuando terminó, me miró con una sonrisa enorme que, en lugar de tranquilizarme, solo me hizo sentir atrapado. Le dije con toda la amabilidad posible: creo que me sentiría muy incómodo asistiendo, Rachel. No conozco a nadie ahí y no soy muy bueno con las multitudes. Mi mamá enseguida asintió con esa expresión de sí, eso suena totalmente lógico. Ella sabía que yo no estaba inventando excusas. Conocía mis límites mejor que nadie. Pero Rachel reaccionó como si yo hubiera insultado a su familia completa. ¿Pero cómo no vas a ir?, dijo casi escandalizada. Tu mamá va a estar. Podrían ir juntos. Además, a Ellen le encantaría que fueras. Se va a decepcionar mucho si no vas. Eso último me pareció manipulación emocional nivel experto. Ellen y yo no éramos cercanos, no teníamos relación, no compartíamos nada. Apenas sabíamos los nombres del otro. ¿Cómo podría decepcionarse por la ausencia de alguien que ni forma parte de su círculo? Le respondí con calma: Rachel, no creo que Ellen siquiera note mi ausencia. Apenas nos hemos visto un par de veces. Pero ella insistió, y volvió a insistir, y empezó a subir el tono como si yo fuera un adolescente rebelde que se niega a recoger su cuarto, no un adulto joven tomando una decisión personal válida. Mi mamá se quedó callada, creo que sin saber cómo detener la discusión sin empeorarla. Rachel seguía diciendo que era grosero, que era un evento importante, que debía asistir para representar a mi mamá, que era un gesto de respeto, y yo, con cada nueva frase, me sentía más presionado, más incómodo, más irritado. No me gustan las confrontaciones, pero tampoco me gusta que me manipulen. No recuerdo palabra por palabra todo lo que dije, pero en algún punto solté algo como: no voy a ir, Rachel. No me siento cómodo, y no tienes por qué presionarme. Ahí fue cuando se armó. Sus ojos se abrieron como si no pudiera creer que le estaba hablando así. Alegó que solo estaba tratando de ser amable, que yo estaba exagerando, que estaba siendo dramático. Yo sentía mi corazón latir en las sienes. Mi mamá seguía sin intervenir, probablemente porque sabía que si defendía a una de las dos, la otra se ofendería más. Finalmente Rachel dejó de discutir, pero no dejó de estar molesta. El ambiente quedó tenso, pesado, y yo me encerré en mi cuarto, donde por fin pude respirar. Más tarde, mi mamá entró suavemente y me preguntó: ¿estás seguro de que no quieres ir? Y le respondí, sin pensarlo: definitivamente no. Menos después de eso. Mi mamá solo asintió y me dejó en paz. Ella nunca fue de presionarme por cosas sociales. Siempre confió en mis decisiones. Rachel, por el contrario, actuaba como si yo le debiera algo. La boda ocurrió semanas después. Yo estaba tranquilo en casa cuando escuché que habían vuelto. Rachel estaba enseñándole fotos a mi mamá en la sala con una voz exageradamente alegre, como si quisiera demostrar que todo salió perfecto sin mí. Yo traté de ignorarlo. Hasta que Rachel soltó, con ese tono pasivo-agresivo pulido por décadas de práctica: ¡ay, mira esta foto! Ahí estaría tu hijo si hubiera ido. Yo ya no tenía paciencia para eso. Ni volteé. Solo regresé lentamente a mi habitación y cerré la puerta. No tenía sentido discutir otra vez y así pasó. Fin de la historia. O al menos eso creí.
pero conforme pasaron los años, cada tanto me regresaba esa incomodidad. ¿Ese pensamiento repetitivo, fui el malo? ¿Fui grosero? ¿Debería haber ido solo para evitar drama? ¿O realmente tenía derecho a decir N.O. sin que nadie se ofendiera? Ahora, con 30 años, lo veo más claro. Rachel no quería que yo fuera porque me apreciara. Quería que fuera porque hacía bonito en la foto. Porque podía presumir que hasta el hijo de su mejor amiga asistió. Porque en su mente todo el mundo debe ajustarse a sus expectativas sociales. No era sobre Ellen. No era sobre mi mamá. Era sobre ella. Las personas que realmente valoran tu presencia no te chantajean emocionalmente para que asistas a un evento donde tú mismo sabes que la vas a pasar mal. Las personas que te respetan no te llaman grosero por poner un límite que no lastima a nadie. Y la verdad es esta, ir a una boda donde no conocía a nadie, donde la única razón para estar era complacer a alguien con quien no conectaba. Habría sido peor para mí y absolutamente irrelevante para todos los demás. Mi mamá me entendió. Y a veces, la opinión de tu mamá, la persona que realmente te conoce, pesa más que la de cualquier otra persona que se ofenda por deporte. A la distancia puedo decir. Sin culpa, no fui el malo, fui un joven que se respetó a sí mismo, aunque otros no supieran cómo manejar eso. Ahorré 6 años para estudiar y mi familia quiere que le dé todo a mi sobrino. A veces, la gente que más debería apoyarte es la primera en extender la mano para quitarte lo que construiste con años de esfuerzo. Esa frase la había escuchado antes, pero nunca la había entendido realmente. Sabía que había familias complicadas, historias de hermanos que se peleaban por herencias, o padres que manipulaban a sus hijos para obtener ventajas. Pero nada de eso parecía pertenecerme a mí. A mi familia tenía sus problemas, sí, pero yo siempre había creído, o querido creer, que había un mínimo de respeto, un límite invisible que nunca cruzarían. Ann estaba equivocado. Esta es la historia de cómo mis propios padres y mi hermana intentaron quedarse con absolutamente todo lo que ahorré durante 6 años. Sí sé, 6 años que dicho así parecen simples, cortos, comprimidos, pero que vividos día por día fueron interminables. 6 años que pesaban en mi cuerpo, en mi espalda, en mis manos, pero también en mis sueños. Yo crecí con una promesa. Mis padres me repitieron desde que era niño que ellos pagarían mis estudios. Para eso trabajamos, decían. Tú preocúpate por sacar buenas calificaciones, agregaban. Era un trato justo. Pensé siempre, y yo cumplía. Sacaba buenas notas, hacía mis tareas, no daba problemas, todo parecía estar encaminado hacia el futuro que me habían dibujado. Pero ese futuro nunca llegó. Cuando terminé la preparatoria y llegó el momento de entrar a la universidad, la excusa apareció, como un invitado que nadie quiere, pero que siempre llega puntual. No podemos, no hay dinero, sé. Nos juntaron muchos gastos. ¿No te puedes esperar un año? Un año se volvió 2 y luego 3. Luego lo entendí, no había dinero. Nunca lo hubo. La promesa siempre fue un espejismo. Entonces, trabajé como si no tuviera otra opción, porque no la tenía. Pasé por empleos donde apenas ganaba para el transporte, lugares donde mi esfuerzo era invisible, horarios que me absorbían la vida. Pero seguí, guardé cada peso que podía. A veces comía menos ané, a veces no salía, a veces me perdía reuniones familiares solo para cubrir turnos extra. Todo con un objetivo en mente: estudiar, avanzar, construir el futuro que me habían prometido, pero que terminé prometiéndome yo mismo. Después de tanto, llegó un pequeño milagro en una beca. Cuando la leí no supe si llorar, reír o caerme al piso. Era la oportunidad que necesitaba, el empujón que durante años había esperado. Mi ahorro, ese dinero reunido peso por peso, sacrificio por sacrificio, dejó de ser un fondo para estudiar y se convirtió en mi respaldo para lo que necesitara en renta, comida, transporte, emergencias. Era mi vida en forma de billetes. Pero entonces entró en escena otra constante en mi vida, en mi hermana. Mi hermana es 4 años, mayor que yo, y desde que tengo memoria, su frase favorita es: Ann, estoy sola, nadie me ayuda. A la familia debería apoyarme. Lo repetía como si fuera un mantra. Tuvo un hijo hace unos años, y desde entonces, ese discurso se volvió su armadura, su escudo, su carta para pedir lo que fuera, a quien fuera. Y mis padres siempre decían que sí, siempre, sin cuestionar, sin pensar en las consecuencias. Yo nunca dije nada. Mientras ella hablaba, lloraba y contaba sus desgracias, yo trabajaba. Mientras ella pedía ayuda, yo hacía horas extras. Mientras ella reclamaba apoyo,
Yo aprendí a sobrevivir por mi cuenta. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que ocurrió en esa reunión familiar. Era una comida cualquiera, de esas donde parece que no pasa nada importante, pero termina saliendo marcado. Estábamos todos en la mesa, hablando de cosas insignificantes. Entre el ruido de cubiertos y conversaciones cruzadas, mis padres dijeron algo que me heló la sangre. Sí, él tiene su fondo todavía. Sentí cómo se me cerraba el pecho. Ellos sabían perfectamente que yo no quería que nadie supiera eso. Especialmente mi hermana. Lo habíamos hablado, se los había pedido. Les expliqué lo duro que fue juntar ese dinero, lo mucho que lo necesitaba, lo importante que era para mí, y aún así, lo dijeron como si fuera una anécdota graciosa. Mi hermana volteó hacia mí, como si hubiera visto un tesoro enterrado. En un segundo se me acercó, y sin siquiera disimular, soltó andamelón, hacían con esa palabra seca, áspera, descarada. Dame lo que queda, repitió, como si yo fuera un cajero automático personalizado. Tú puedes volver a vivir con nuestros padres y ahorrar otra vez. Mi hijo lo necesita más. Mi cerebro se desconectó. No sabía si reír por lo absurdo, llorar por la impotencia o gritar por la falta de respeto. Y antes de que pudiera reaccionar, mis padres intervinieron. Tu hermana tiene razón. Ella sí necesita el dinero en la familia. Ayuda a la familia, por supuesto. Como siempre, el coro de apoyo incondicional hacia ella. Pero curiosamente, ese discurso nunca se aplicaba hacia mí, cuando yo necesitaba algo. Siempre había excusas. Pero cuando ella pedía, había obligación. Yo respiré hondo, muy hondo, y dije lo más simple, lo más honesto, lo más necesario, no. En ese momento, el aire en la sala cambió. La temperatura subió. Las miradas se afilaron. Mi hermana se puso roja, furiosa. Eres un egoísta, gritó. No piensas en los demás. Siempre ha sido así. Siempre piensas solo en ti. A mis padres la siguieron. Es tu familia. Tu sobrino lo necesita más. No seas desconsiderado. Eres una decepción. Una decepción. Esa palabra se me clavó en el pecho como un cuchillo. Yo me levanté y sabía que si me quedaba, explotaríamos todos. Así que simplemente tomé mis cosas, empujé la silla hacia atrás y salí sin decir más. Sentí las miradas quemándome la espalda. Escuché murmullos, reclamos, insultos disfrazados de preocupación. No volteé, no podía. Caminé hasta mi cuarto y cerré la puerta. Todavía estoy procesando lo que pasó. A veces me siento mal. No lo voy a negar. Son mis padres. Y mi hijo hermana. Uno quiere creer que la familia es un refugio, no un campo de batalla. Uno quiere imaginar que van a alegrarse por los logros, por los sacrificios, por el esfuerzo. Pero ellos no vieron nada de eso. No vieron mis horas de trabajo, no vieron mis noches sin dormir, no vieron mi cansancio acumulado, no vieron mi disciplina, no vieron mis metas, solo vieron dinero y quisieron quitármelo, como si fuera de ellos, como si lo merecieran, como si yo estuviera obligado a entregarlo pero no lo estoy a veces. Cuando la familia te pide algo, no es ayuda, es abuso disfrazado de obligación moral. Y descubrirlo, duele más que cualquier pelea, cualquier conflicto, cualquier discusión. Hoy entendí algo que tardé años en aceptar, no, eres egoísta por proteger lo que construiste tú solo. No eres malo por poner límites. No eres una decepción por defender tu futuro. Egoísta es quien quiere quitártelo. Egoísta es quien nunca trabajó por ti. Egoísta es quien exige sacrificios que ellos mismos jamás hicieron. Y aunque mi familia no lo entienda, aunque me juzguen, aunque intenten hacerme sentir culpable, hay algo que sé con absoluta certeza. Ese dinero es mío. Ese futuro es mío. Y por primera vez en mi vida, yo también me voy a elegir a mí. Mamá nos culpa por arruinarle la vida. Y finalmente exploté. Nunca me imaginé que una discusión con mi mamá iba a convertirse en una herida que todavía siento cuando la recuerdo. No sabía que una sola frase podía quedarse atorada en el pecho como si fuera una espina que alguien dejó ahí a propósito. Pero aquí estoy, contando la historia, intentando ordenar todo lo que pasó ese día y todo lo que venía arrastrando desde hace años. Tenía 17 años cuando todo explotó. Vivíamos en una de esas zonas donde trabajar siendo menor es casi imposible, donde la pobreza no es un concepto sino un ambiente. Una presencia que te acompaña a todos lados. Despiertas con ella, la oyes en los murmullos de la gente, la ves en las calles, la sientes en el estómago cuando falta comida. No es algo externo, es parte de la casa como las paredes o el techo. Yo vivía con mi mamá, que tenía 37. Una mujer que había vivido más golpes de los que una persona debería soportar. Creció sin apoyo, sin recursos, sin guía. Se convirtió en mamá antes de haber podido entender quién era ella misma. Y aunque siempre quiso ser fuerte, la vida no le dio descanso. Una cosa tras otra, como una gota cayendo en la misma piedra durante años. Desgasta. Ese desgaste terminaba cayendo encima de nosotros, sus hijos.
no porque ella lo hiciera a propósito, no porque nos odiara, no porque fuera malas, sino porque era lo único que tenía a la mano. Y nosotros éramos los únicos que no podíamos irnos. Yo siempre traté de excusarla, de entenderla, de decirme solo está cansada. Me convencí de que su temperamento, sus arranques, sus silencios duros, sus comentarios hirientes, eran solo resultado del estrés, de la pobreza, del hambre, de la deuda emocional que venía arrastrando desde su propia infancia. Pero la verdad es que dolían. Dolerían a cualquiera. Mi hermano tenía 19 y vivía con nosotros también. Él se enterraba casi todo el tiempo tratando de sobrevivir a su manera. Cada quien tenía su forma de lidiar con la vida. Y entonces llegó ese martes. Un martes común, sin nada especial. Yo estaba haciendo tarea en la mesa. El ambiente estaba calmado, casi silencioso. La casa no tenía comida, pero era una tarde relativamente tranquila. Hasta que escuché que mi mamá llegó y cerró la puerta con el gesto duro, llevando un sobre arrugado en la mano. No saludó, no explicó, no se sentó, solo dijo, con una frialdad que todavía me sorprende recordarla: ya no voy a comprar comida, ya están grandes, que cada quien compre lo suyo. Me quedé completamente quieta. Mi estómago se apretó como si hubiera tragado una piedra. Levanté la mirada. Esperé que dijera que era broma, que estaba exagerando, que estaba frustrada, que solo necesitaba desahogarse, pero no, lo decía en serio. Fue ahí cuando supe que algo muy grave había pasado. La explicación llegó después, como si soltar la bomba no hubiera sido suficiente. El SNAP, el apoyo de alimentos, se lo habían cortado. El dinero ya no alcanzaba. Mi hermano se había negado a darle $100 para completar comida para la semana, y para ella esa negativa fue una traición, una ofensa imperdonable. Así que tomó la decisión de castigar no solo a mi hermano, sino a todos. Yo sentí como dentro de mí algo tronó. Algo que llevaba demasiado tiempo tensado, algo viejo, acumulado, cargado de años, escuchando la misma frase: yo no pedí tener hijos. Me arruinaron la vida. Si no tuviera hijos, todo sería diferente. Estoy cansada, crié sola. Ya están grandes, yo ya hice mi parte. Frases que eran parte del aire de la casa. Frases que escuché desde que tenía memoria. Frases que, aunque venían de un lugar de frustración, para mí significaban otra cosa. Significaban que, si ella tuviera la oportunidad, elegiría una vida sin nosotros. Cuando dijo que no iba a comprar comida porque estábamos grandes, algo dentro de mí dejó de sostenerse. No era solo el hambre, no era solo la pobreza. Era el simbolismo: comida es cuidado, comida es amor. Quitarla como castigo. Duele. Yo respiré hondo, tratando de mantenerme calmada, pero las palabras que salieron de mi boca no nacieron desde la calma. Nacieron desde todos esos años de sentirme un estorbo, de sentir que estaba ocupando un lugar que ella nunca quiso llenar. ¿Pa' qué tuviste hijos entonces? Solté. ¿Pa' qué tener hijos si eres pobre y luego te arrepientes? El silencio que siguió fue uno de los más violentos que he vivido. No fue gritado, no fue insultado. Fue un silencio que cayó sobre la casa como una losa. Mi mamá me miró como si yo hubiera dicho el peor pecado. Apretó la mandíbula. Dijo que no era cierto, que yo estaba exagerando, que no entendía su cansancio. Y luego dijo lo que decía siempre: ya están grandes, ya los crié. Esa frase para mí siempre fue una daga, como si cumplir 17 años significara que la responsabilidad de ser madre terminaba ahí, como si la comida fuera opcional, como si el amor tuviera fecha de caducidad. Yo sentí que me ardía la cara. El corazón me golpeaba en las sienes. Años de aguantarme se mezclaron con el miedo, la tristeza, la frustración. Y entonces dije lo que nunca pensé que diría: si no nos querías, ¿por qué no abortaste? Si de verdad nos odias tanto, ¿por qué nos tuviste? La respiración de mi mamá se cortó. Su rostro cambió por completo. Los ojos se le llenaron de lágrimas que no dejaba caer. Y con la voz más rota que le he escuchado: debí haberlo hecho. Esa frase me atravesó como nada en la vida me ha atravesado. Yo no sé cómo describir lo que sentí. Dolor, vacío, rabia, confusión. Un golpe emocional que me dejó sin aire. No lloré en ese momento, ni grité, ni respondí. Mi mamá siguió gritando después, yo también. Mi hermano salió del cuarto enojado, diciendo que no era su culpa que ella no supiera manejar el dinero. Ella lo atacó. Nosotros la atacamos. Era una batalla de años, explotando en una sola tarde, cuando ya no había más gritos que decir. Cuando las lágrimas se habían secado de tanto caer, cada uno se encerró en su cuarto. La casa quedó en un silencio espeso, muerto, como si la discusión hubiera dejado cenizas flotando en el aire. Horas más tarde, escuché pasos. Mi mamá tocó la puerta. No respondí. Entró igual, se sentó en la orilla de la cama y habló con una voz tan baja, tan rota, que por un segundo pensé que no era ella. No debí decir eso, me dijo. No lo siento. Lo dije porque estoy cansada, porque tengo miedo, porque no puedo más, porque estoy sola, porque no sé qué hacer. Yo seguí mirando hacia otro lado, ella siguió hablando. A veces siento que fallé desde el primer día. Fallé contigo, con tu hermano, conmigo.
Yo no quise decir lo que dije. Estoy asustada, estoy cansada, no tengo a nadie, no pude evitar sentir algo dentro de mí ablandarse. No del todo, no al punto de perdonarla, pero sí al punto de entender que ella también era una persona rota. Yo finalmente respondí, duele, mamá. Duele que siempre digas que arruinamos tu vida. Duele sentir que si pudieras regresar el tiempo, no nos tendrías. Ella empezó a llorar. Un llanto viejo, un llanto cansado, un llanto que venía de años, no solo de esa noche. Esa conversación no arregló nada, pero abrió algo. Una puerta pequeña, una grieta de luz. En los días siguientes trató de buscar ayuda. Consiguió comida en un banco de alimentos. Intentó hablar con nosotros con menos explosiones. Intentó explicar y no solo gritar. Nuestra relación no se volvió perfecta. Las palabras no desaparecieron. Las heridas tampoco, pero entendimos que no éramos villanas. No éramos enemigas. Éramos dos personas cansadas. Dos personas con dolor. Dos personas sin herramientas. Dos personas heridas por la pobreza, no por la maldad. Y aunque todavía me duele lo que dijo, sé que ella también carga con cosas que nunca pidió. Sé que, en el fondo, ninguna de las dos quiso lastimar a la otra. Solo estábamos sobreviviendo como podíamos. Y sí, a veces eso también explota. Mis amigas usan la humillación para divertirse. Hasta que me cansé, hay momentos, cosas que parecen insignificantes, que revelan quién te respeta y quién no. Son detalles diminutos, casi invisibles para cualquiera que no esté prestando atención, pero que se sienten como un golpe directo al corazón cuando te pasan a ti. Momentos que parecen inofensivos, pero que, si los ves con claridad, te muestran la verdadera naturaleza de las personas con las que te rodeas. A mí me pasó hace 2 días y todo empezó con un plato de comida hermoso. Habíamos ido 4 amigas a un restaurante nuevo que acababa de abrir en la ciudad. Uno de esos lugares modernos donde las luces son cálidas, la decoración es minimalista pero elegante y cada mesa parece un escenario esperando su propio pequeño momento estético. Yo era la conductora designada, así que no bebí nada de alcohol y me encargué de todas, asegurándome de que regresaran a casa sin problemas. Ya sabes, el rol del adulto responsable del grupo, ese que se hace cargo mientras las demás se dejan llevar por el ambiente. Pedimos nuestros platos, nos acomodamos en la mesa y empezamos a platicar mientras el lugar se sentía cada vez más lleno y animado. Luego, cuando por fin llegó la comida, el mesero puso mi plato frente a mí y ¡wow! De verdad, wow. Era uno de esos platos que parecen obra de arte. Un bistec perfectamente sellado, jugoso, con ese brillo que te dice que está en su punto exacto. Un puré suave, cremoso, trabajado con amor. Una salsa brillante que se deslizaba por el plato como una pincelada de pintura, un toque de caviar encima y una flor de hibisco cuidadosamente colocada. Parecía sacado de una revista. Era hermoso, estético, digno de foto. Y como cualquiera que aprecia la presentación, la dedicación del chef y el arte detrás de un buen plato, quise tomarle una foto, nada más. Una foto, una pequeña foto, un segundo, un recuerdo visual. Levanté el celular, acomodé la cámara, apunté y antes de que pudiera presionar el botón, crunch, mi amiga, la que siempre tiene algún comentario de broma, la que confunde sarcasmo con personalidad, la que cree que molestar a los demás es gracioso, metió su tenedor directo en mi plato y empezó a revolver todo como si fuera comida para perro. Lo destruyó completamente en un segundo. Lo que era arte se volvió un desastre. Lo que era lindo se convirtió en un amasijo de comida irreconocible. Me quedé congelada. Mi mente tardó unos segundos en procesar lo que acababa de ver. Le pregunté, no enojada, no gritando, solo con fandera, herida, incrédula, ¿por qué harías eso? Y su respuesta fue una burla disfrazada de moral superior en mí. ¿Es que es cringe tomarle fotos a la comida? Otras 2
se rieron incómodamente. Nadie dijo nada para detenerla. Nadie la cuestionó, nadie me defendió. No hubo un "Noi, ¿qué te pasa? Respeta". A eso no se hace solo yo ahí. Viendo como una persona que considero amiga arruinaba mi comida por diversión, por un chiste barato, por tener un momento de atención. A veces el plato no es el plato, es el respeto. Yo no estaba impidiendo que nadie comiera. No estaba haciendo nada raro, solo quería una foto en un segundo, y ella decidió que burlarse de mí era más divertido, que molestarme era entretenido, que mi disfrute no importaba mientras ella se sintiera graciosa. No sé qué pasó dentro de mí, pero simplemente dije, ya no quiero estar aquí. No lo grité. No lo dije con drama. No hais escena. Fue una frase tranquila, fría y final. Me levanté, puse la chaqueta, tomé mis llaves y me fui. No volteé a verlas demasiado. No pedí permiso, no expliqué, solo. Cuando llegué a mi casa, me senté un momento en silencio y respiré hondo. Me temblaban las manos, no de enojo, sino de decepción. Esa decepción profunda que te cala en los huesos, esa que te hace preguntarte ¿cómo no viste antes el tipo de gente que tenías a tu alrededor? Pregunté en el grupo quién había pagado mi comida y transferí el dinero por Zelle. Ni siquiera pedí un desglose, ni reclamé nada. Solo quería cerrar el capítulo, terminar la transacción y alejarme emocionalmente. Y ahí empezaron los mensajes. La avalancha de excusas, los intentos de voltear la situación, solo era una broma, estás exagerando, nos dejaste sin ray. Que inmadura eres tú la que arruinó la noche, pero nadie, absolutamente nadie, mencionó lo que ella hizo. Nadie dijo lo que hizo estuvo mal. Nadie tiene derecho a tocar tu comida ante un millón. Nadie destruye un plato ajeno a nadie, de hecho. La chica que pagó mi plato fue una de las que se rió, ni siquiera fue la que lo destruyó. Y eso dolió más, dolió darme cuenta de que mis amigas preferían mantener la paz con la agresiva del grupo, que defenderme a mí dolió ver que para ellas era gracioso verme molesta, que mi incomodidad era entretenimiento, que mi límite era un estorbo. Dolió notar que para ellas, mis límites no importan, que mi incomodidad no las movió ni medio centímetro, que lo único que realmente les preocupó fue perder el ride, o que yo arruinara la noche. ¿Exageré al irme? Puede ser, depende de quién lo vea. Pero actué como una niña. No lo creo ni por un segundo. A veces, alejarte es lo único adulto que puedes hacer. A veces, la única forma de cuidarte es poniendo distancia, aunque otros lo interpreten como drama. A veces, la única respuesta a la falta de respeto es irte antes de que te falten aún más. Yo no dejé a mis amigas, ellas me dejaron a mí cuando permitieron que uno de mis límites más básicos fuera pisoteado, cuando eligieron la risa de una sobre la dignidad de otra, cuando decidieron que mi incomodidad era menos importante que su comodidad. Ese plato no solo era comida, era respeto, era consideración, era un mínimo, era un te veo, valoro tus cosas, valoro lo que disfrutas, y ella lo destruyó por un chiste barato, por un capricho momentáneo, por sentirse graciosa. Si eso las hace sentirse víctima, si eso las hace decir que yo fui la mala, si eso las hace creer que yo arruiné la noche, entonces nunca fueron mi gente. Nunca fueron mis amigas, nunca estuvieron realmente de mi lado, nunca les importó cómo me sentía y
Honestamente, prefiero 1000 veces comer sola un plato hermoso que estar acompañada de gente que disfruta destruirlo.